Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta clase. Estamos regresando de vacaciones después de unas merecidas vacaciones. Creo que también es justo regresar a lo que vienen siendo nuestras clases virtuales. Te doy la bienvenida, qué bueno que te estás conectando y si ves este video después, bueno, te mando muchos saludos. Ya esperando vernos pronto en la escuelita. Hola a todos los que se van conectando. Muchos saludos. Cuando tú veas igual esta transmisión, te mando igual muchos saludos. ¿Por qué no? Bienvenidos de nueva cuenta a nuestras clases virtuales. A pesar de que estamos lejito y todavía estamos trabajando virtualmente, te doy la bienvenida. Te doy muchas gracias por estar conectados, por ver este video, porque de esta es la forma donde nosotros estamos aprendiendo. Saludos a todos a los que se están conectando. Hoy es martes 13. Dicen que martes 13 es una fecha así medio enigmática, medio de terror. Y pues bueno, dentro de lo que vamos a hablar de terror, precisamente vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase virtual en la materia de historia. Mientras lo vas buscando, vamos saludando a todos los que se están conectando. Por acá veo a Ángel Jared, ya pasó. Hola, Ana Joansi, ya están pasando por acá varios. Vamos a saludarlos. Kevin, Gabriel Ramos, eh, Dafne Córdoba, saludos a todos ellos que se están conectando. Yo sé que es un poquito tarde y qué bueno porque ahorita ya creo que todos estamos descansados, ya jugamos, ya nos bañamos, ya comimos y estamos dispuestos a aprender. Bueno, primero que nada, vámonos a la materia de historia. El día de hoy nos vamos a ir a la materia de historia. Vamos a empezar con la materia de historia y nos vamos a ir a la página 87. Te dejé de tarea estas vacaciones, te dejé una tarea que estuvo bien difícil, la verdad, fue una tarea súper difícil, que consistió en que tú veas una película de una época de la historia que se llamó la Edad Media, ¿ok? Y lo que vamos a ver el día de hoy en la materia de historia tiene mucho que ver con lo que tú hayas visto de esas películas que son muy fundamentales. Bueno, te quiero comentar lo siguiente. En la página 87 ya habíamos trabajado previamente la página 85 y 86 que habla acerca de las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano como previo a cómo empezó la Edad Media. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo que era la vida en Europa durante la Edad Media. Acuérdate, vamos a recordar tantito por si estas vacaciones, perdón, si en estas vacaciones se te olvidó, vamos a recordar. Acuérdate que le llamamos la Edad Media porque se supone en ese entonces, hace más de 500 años, 1000 años más o menos, la Edad Media estaba en medio del periodo de historia que era después de Cristo, después del año cero. Por eso se le conoció y unos monjes benedictinos, al hacer el recuento, le pusieron como título Edad Media, o sea, porque estaba a la mitad de lo que se estaba estudiando. Por eso se llamó Edad Media. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con la Edad Media. Estamos en la página 87 del libro de historia, en la página 87 del libro de historia. Es un pedacito que está acá y dice así: el feudalismo, señores, vasallos y la monarquía feudal. Muchos se confunden porque cuando hablan de Edad Media le dicen el feudalismo. Y sí es correcto hablar del feudalismo y decir Edad Media. Es lo correcto, ¿ok? Pero tiene un por qué se le llama feudalismo. Y a continuación lo vamos a leer. El feudalismo surgió en el siglo X, date cuenta, nosotros ahorita estamos en el siglo XX, por lo tanto, cuando surge el feudalismo era la mitad, por eso se llama Edad Media. Fíjate, el siglo X, ¿ok? Y ahorita estamos en el siglo XX, XXI, ya vamos a empezar el siglo XXII. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII.
En la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Principalmente estos fueron los países donde la Edad Media se desarrolló muy bien. Sin embargo, también Japón tuvo su época medieval y durante la época medieval de Japón o la Edad Media en Japón o el feudalismo en Japón, surge una figura muy, muy importante que tú el día de hoy has visto en innumerables películas, los famosos samuráis, pero eso lo vamos a estudiar más adelantito. Ok, entonces la sociedad, entonces la sociedad se regía por contratos que fijaban la relación entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, o sea, era el propietario de esas tierras, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, o sea, sus trabajadores estaban obligados a obedecerlo, servirle y pagar con sus cosechas. O sea, vivías dentro de un castillo, para que tú me entiendas, vivías dentro de un castillo o dentro de una ciudad medieval, pero tú tenías ciertos privilegios. ¿De qué forma pagabas esos privilegios? Con tus cosechas y con el trabajo. No solo eran siervos que trabajaban como campesinos, sino que también tenían cierto tipo de trabajos como carpinteros, albañiles, como los de ahora, ¿ok? Más o menos parecido. Un ejemplo de este tipo de contratos es el siguiente. Por ejemplo, allá en la partecita azul de tu libro, nos dicen al ilustre señor tal, yo tal, o sea, vamos a poner al ilustre señor director de la escuela o directora de la escuela, yo, el maestro Rubén, siendo cosa de todos conocidos, que no tengo nada que alimentarme y vestirme, solicito de su piedad para entregarme a usted y así poder ayudar y sostenerme con lo que respecta a mi alimentación y vestido. O sea, el señor feudal se encargaba de darte hasta alimentación, techo, vestido. Pero como tú no tenías con qué pagarle al señor feudal, ¿qué es lo que hacías? Con tu trabajo tú le pagabas al señor feudal. Si el señor feudal te decía, oye, Rubén, hoy vas a ir a chapear allá afuera, y ibas y chapeabas. Al otro día se levantó el señor feudal y te decía, bueno, Rubén, ya chapeaste ayer, hoy te toca ir a cocinar. Mañana te toca, no sé, lavar los establos, darle de comer. A eso, a eso dependía mucho todos los siervos con el señor feudal. Y esa etapa fue la llamada feudalismo. El poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo su dominio. Por eso en esa época fue muy común las guerras. Fueron muy común que se peleaba el rey de tal comarca con el rey de otra parte. Fueron muy común. ¿Con qué intención se peleaban o hacían guerras? Con la intención de tener más terreno, más propiedades y sobre todo para poder pagarle a sus siervos, ¿ok? Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamadas feudos. Ojo con este término. Había un rey, había un rey, pero ese rey gobernaba sobre todos los demás territorios. Y a esos demás territorios se les llamaba feudos. Si tú lo quieres trasladar, si tú lo quieres trasladar a la época actual, podríamos decir que el rey es el presidente de la república y el señor feudal vendrían siendo los gobernadores de los estados. Para que tú me entiendas esta parte del feudalismo, ¿ok? Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho sobre todo de la gente noble o la gente que tenía más poder adquisitivo y que podían pagarles ciertas cosas. Y a cambio recibían protección de ataques y robos. Por eso en algunas películas de la Edad Media, hay unas partes que cuando iban a atacar el castillo, todos los siervos o todas las personas que trabajaban fuera del castillo venían corriendo y se refugiaban dentro del castillo porque el rey o el señor feudal les daba la protección para que no les pasara absolutamente nada. Bueno, hay unos conceptos que vamos a definir a continuación. En primera instancia, al ladito vemos vasallo y lo que es el diezmo, por lo que estamos leyendo acá, ¿ok?
¿Qué era un vasallo? ¿Qué era un vasallo? Era una persona que reconoce a otra como superior o depende de ella. En pocas palabras, no es que fuera su esclavo, más bien era como un secretario particular, el que estaba más apegado al señor feudal o al rey. Y abajito tenemos lo que es el diezmo. Tal vez esta palabra, el diezmo, tú la conoces porque vas a la iglesia o vas a un templo y conoces esta terminología. Fíjate desde cuándo se emplea esta palabra que es el diezmo. El diezmo es un impuesto que los fieles entregaban a la iglesia, pero en ese entonces se les cobraba esa parte. Actualmente no es así. ¿Y a cuánto equivale un diezmo, maestro? Es la décima parte de lo que tú tienes o lo que a ti te pagaron o lo que tú ya juntaste, por así decirlo. Vamos a suponer, si yo tengo 1,000 pesos, la décima parte serían 100 pesos. Y esos 100 pesos yo se los pagaba a la iglesia. Y dirá, maestro, ¿por qué se los pagaba si en la actualidad no es así? No, 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 no. Acuérdense que antiguamente el rey era el más importante, pero también existía el papa. Estamos hablando de la parte de Europa. A la vez los señores feudales tenían un clérigo o un obispo que daba misa en los castillos del señor feudal o del rey. Y fíjense que llegaba tanto esto, la organización, que iban con el clérigo, con el obispo, y decían, a ver, quiero ver si Rubén ya pagó su diezmo, porque yo le pagué a Rubén 1,000 pesos y ya me pagó lo que a mí me corresponde, pero quiero ver si a ti te pagó su diezmo, porque al final de cuentas también el obispo, el clérigo, vivía dentro de las instalaciones o el castillo medieval o del señor feudal y se llevaba un control minucioso de todas esas partes con el señor feudal. Bueno, vámonos al siguiente concepto, monarca o rey. Monarca o rey. Sigo estando en la página 88, ¿ok? Estoy en la página 88. Dice así, el monarca o rey era la máxima autoridad de un reino y propietario de las tierras, por así decirlo. Obtenía bienes y dinero de los feudos, o sea, de los castillos donde vivía la demás gente. Señor feudal. Vámonos con el señor feudal. El señor feudal poseía grandes extensiones de tierra que trabajaban los siervos. Clérigo, el que acabo de mencionar. Los clérigos eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica. Lo sabía el alto clero, como los obispos, y el bajo clero, como sacerdotes, monjes y monjas. Seguimos en la siguiente página, que es la página 89. En la página 89 dice así, existían también los caballeros, que eso es algo súper común, ¿eh? Los caballeros eran estos. Debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, el término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. O sea, si tú no peleabas a caballo, no eras caballero, eras un soldado normal. ¿Y a quienes se les daba un caballo o quiénes eran los caballeros? Eran las personas más valientes, más valerosas o más intrépidos para el arte de la guerra, ¿ok? Con el tiempo solo tenían acceso a este grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se fue reduciendo. En la actualidad, Inglaterra es uno de los pocos países que nombra caballeros a ciertas personas y les da ese título no porque anden a caballo, no, les da el título en Inglaterra, les da el título ¿por qué? Por acciones que han hecho a favor del país, o sea, de Inglaterra. Sería bien padre aquí en México que existieran los caballeros, imagínense, que le den el título a las personas que hacen algo en beneficio del país. Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, los doctores que han estado combatiendo el COVID, atendiendo a los enfermos de COVID, ellos podrían llegar a ser un caballero en la actualidad. Pero en la Edad Media, pues no, eran las personas o guerreros que andaban en caballo.
Y por último nos vamos con los campesinos y siervos. Ellos constituían el sector más numeroso de la población y eran los que se encargaban de las labores del campo y una característica era que sus viviendas eran humildes. De seguro ahorita que fui leyendo historia, se te vino, se te vino a la mente lo que fue las películas que de seguro tú viste en este periodo vacacional. Y de seguro estarás diciendo, sí, sí es cierto, cuando vi esta película me acuerdo que hablaron del señor feudal o hablaron de tal parte, ¿ok? Bueno, eso es muy importante porque para eso precisamente servía ese tipo de películas, para que tú sepas y conozcas qué sucedió durante la Edad Media. Bueno, y si tú no viste ninguna película porque fuiste de vacaciones o estuviste en casita ayudando a mamá o a papá, o bueno, porque tuviste algún familiar que se enfermó desafortunadamente, no importa. Tenemos como 3 semanitas que dura este bloque. Tenemos como 3 semanitas para que tú más comprendas este tema, puedas ver alguna película que tenga que ver con la Edad Media. Bueno, hasta acá vamos a dejar, hasta acá vamos a dejar lo que fue el tema de historia. Fíjense que en el libro de historia, en la página 89, hay una sección que se llama Comprendo y aplico, y dice así: lee nuevamente el ejemplo de contrato entre un señor feudal y un campesino. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Esto lo puedes hacer como ejercicio adicional del que yo te voy a mandar a continuación, ¿eh? Así que también lo puedes hacer. Es este cuadrito que les estoy mostrando. Aquí está. Comprendo y aplico. Lo puedes contestar en tu casita, en tu libreta, aparte del trabajo que vamos a hacer. Lo puedes comentar como manera adicional, ¿ok? ¿Qué nos dice acá el libro? Bueno, ¿qué solicitaba el campesino al señor feudal? ¿Qué debía dar a cambio el campesino al señor feudal? ¿Por qué piensas que los campesinos aceptaban ese trato? Reflexiona con lo que ya viste en las películas que te encargué. Reflexiona con lo que ya viste, con lo que acabamos de leer, y puedes contestar estas preguntitas, ¿ok? Bueno, vamos a hacer pausa y nos vamos a ir ahora sí a español. Sé que estás ansioso de conocer, sé que estás ansioso de conocer qué nuevo proyecto va a haber ahora en español. Bueno, vámonos al libro de español. Mientras los buscas allá en casita, déjenme decirles, mientras lo están buscando, déjenme decirles que en estos días el gobernador del estado mandó un aviso de que tengamos cuidado de andar mucho en el sol, no estén saliendo mucho al sol, sobre todo en el patio, o si tú sales con tu mamá, la acompañas a comprar algo a la tienda, obvio, con tu cubreboca, no se te olvide. Si tú acompañas a tu mamá, ten mucho cuidado porque hay mucho calor, se siente muchísimo calor y te puede dar lo que se conoce como el golpe de calor o insolación. Así que no es recomendable en estos días que está fuerte el calor, no es recomendable hacer mucho ejercicio o que andes corriendo de más o brincando de más, sobre todo en el sol, porque te puede dar el famoso golpe de calor y te puedes deshidratar. Así que vamos a tener un poquito de cuidado. Y a propósito de golpe de calor, fíjense que el proyecto que va a empezar el día de hoy del bloque 4 tiene que ver con esto. Yo me puse a pensar cuando leí el escrito del gobernador, dije, ¿qué medicamento, qué medicamento podría yo utilizar o recomendarle a mis alumnos si les diera el golpe de calor? Y también me puse a pensar, ¿será que hay algún medicamento para el golpe de calor? Híjole, y me puse a pensar esto porque el golpe de calor te puede dar hasta calentura. Bueno, y supongamos que te dio calentura y en casa no tienes ningún medicamento para la calentura. ¿Qué es lo que tú harías? Y precisamente el proyecto que vamos a empezar el día de hoy tiene mucho que ver con eso, ¿ok? Y nos vamos a ir al libro, me vamos a ir al libro, el libro de español, al bloque 4, que es la página 124 y 125, ¿ok?
la página 124, 125. Me da mucho gusto de los que se estén conectando por acá. Veo a varios, qué bueno. Me da mucho gusto. Estoy leyendo sus comentarios que son bastantísimos, ¿eh? Insolación, exactamente. A mi mamá se le bajó la presión. ¿Cómo controlaríamos la famosa insolación? Estoy viendo acá que me lo puso Ana Karen, insolación. Ok, sí, ¿cómo controlaríamos el famoso golpe de calor que es la insolación? Bueno, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. La práctica social del lenguaje número 10. La práctica social del lenguaje número 10, que se llama producir un texto que contraste información sobre un tema. ¿Ok? Producir un texto que contraste información sobre un tema. El propósito de esta práctica social del lenguaje es elaborar un texto en el que se contrasten dos ideas acerca de un mismo tema. Y el tema que vamos a trabajar va a ser el de salud. Curiosamente, hace un año estábamos empezando todo eso. Me dice acá Ana Karen, cuando hay golpe de calor yo le doy agua fría y se le quita. Sí, sí, pero tampoco es recomendable, por ejemplo, cuando alguien tiene insolación y ya le empieza a dar temperatura, lo metas rápido a bañarte porque lo puedes complicar y hasta se puede morir. Y hay gente que, por ejemplo, el agua de coco, aprovechando esta parte, dice acá, tomando suero, exacto, tomando suero y bueno, es recomendable lo que es el Gatorade, pero si puedes de preferencia el electrolito o vida suero oral, es el más recomendable para la insolación agua. Y fíjense, chamacos, les voy a hacer un comentario. Les voy a hacer un comentario a propósito de insolación. Cuando uno está caluroso, no es recomendable tomar ciertos líquidos porque pueden ser fatales. Uno de ellos es el coco. Uno de ellos es el coco. Y le pueden preguntar a su mamá o a su papá y les va a decir aguas porque cuando estés caluroso, no vayas a tomar coco porque te puede hacer mal. Les puede hasta dar infección estomacal. Pero bueno, eso lo vamos a platicar luego. Nos vamos a ir a la parte de lo que conozco. Hace un año estábamos empezando y estaba poniéndose lo más feo de la pandemia y todo el mundo andaba preguntando acerca de este virus que ya tardó mucho. No conocíamos mucho, solo estábamos sabiendo de que mucha gente ya estaba empezando a fallecer por contagiarse de ese virus. Y hace un año todos teníamos miedo porque no sabíamos cómo nos podíamos contagiar, qué podíamos tomar, si nos daba el coronavirus o qué hacer. Un año después, afortunadamente ya hay vacunas. Ustedes ya saben, y a lo mejor a su abuelito o a su mamá ya les tocó ir a que los vacunen. Pero hace un año no conocíamos nada acerca de eso. Y leíamos en internet y escuchábamos a una vecina o escuchábamos a un familiar que decían, creo que a mí me dio coronavirus porque tampoco teníamos la certeza de cómo te daba. Y decían, creo que a mí me dio coronavirus porque me empecé a sentir mal, pero yo tomé esta hierba, hice este remedio, olí esto, me puse para oler esto en la nariz, tomé cierta pastillita y listo, se me quitó. Bueno, puede ser que a algunas personas les funcionó eso, pero a otras no. A otras lo que necesitaron es una inyección y a lo mejor eso les abrió los pulmones y pudieron respirar y a lo mejor otros tuvieron que ir al hospital a respirar oxígeno y sanarse del cuadro. Y estoy contrastando dos informaciones porque están escuchando que alguien me dijo y están escuchando que fui al hospital. Y curiosamente lo que conozco va a hablar acerca de esto. Y el proyecto va a estar hablando acerca de esto. Vamos a empezar entonces. Dice así, lo que conozco. Estoy en la página 125 del libro de español. Página 125 del libro de español. La ciencia trata de explicar los fenómenos naturales y sociales que rodean al ser humano. Mediante la experimentación y la observación, crea modelos explicativos sobre el funcionamiento de los fenómenos, sus causas y sus consecuencias. Sin embargo, no todas las personas argumentan sus ideas con base científica.
Pues también existen los conocimientos tradicionales transmitidos. Ojo con esto, existen los conocimientos tradicionales transmitidos. ¿Y de qué forma? De generación en generación y de forma oral. ¿Tienes alguna utilidad o tiene alguna utilidad distinguir entre la información cuya fuente es científica y la que tiene un origen popular? ¿Han tenido oportunidad de contrastar ambos tipos de texto? ¿Sabes cómo contrastar información de dos fuentes diferentes? Este, este es el reto de este proyecto, para lo cual hay un texto, hay un texto que vamos a leer, está un poquito largo, lo vas a leer en casita, y después vamos a hacer un cuadro respecto a esta información. Voy a seguir avanzando para no detenernos y dice así, comenta en grupo, estoy en la página 126, les voy a mostrar acá abajito, en la página 126, les comenté esta lectura me lo van a hacer en un ratito más en la casa y dice así, comenta las opiniones sobre las creencias populares acerca de la salud. Considera las siguientes preguntas para guiar tu trabajo. ¿Qué relación pueden tener las creencias populares con la diversidad cultural? Trata de recordar si conoces algún remedio popular para algún malestar, picadura de insectos, tos, torceduras, hipo. ¿Sabes cuál es la explicación científica y la sugerencia médica alópata para tratar este malestar? Estábamos hablando hace un rato del coronavirus y te mencioné lo que mucha gente dice que utiliza para contrarrestar esta enfermedad. Pero hay otra gente, sobre todo los doctores, que te recomiendan algún medicamento para tomar y contrarrestar y tener defensas para que no te dé este malestar. A eso le voy a llamar contraste entre creencia popular y lo científico. Y vamos a poner un ejemplo porque acaba la tarea de esta tarde. Vamos a poner ejemplos. En algún momento de nuestra vida, a todos nos ha dado hipo, ¿sí? Hipo, que estás hablando y se te traba y sigues trabándote y no puedes parar. No lo sabes controlar, pero te has puesto a pensar por qué te da hipo. Porque de repente mucha gente dice, voy a poner el ejemplo, de que a propósito también hay calor, ¿eh? Mucha gente dice que agarras y tomas el agua y se te quita el hipo. Que porque tragando agua se te puede quitar el hipo. Pero, pero, yo por más que he tratado de buscar en libros y en revistas científicas, ya hasta en el internet, no he encontrado, de verdad, no he encontrado un medicamento que ayude a curar el hipo. No hay. Y pregúntale a tu mamá, o si quieren aquí en los comentarios, escríbame, ¿cómo se cura el hipo? ¿Hay alguna vacuna? ¿Hay alguna pastilla? Dígame, ¿verdad que no? No hay, no hay. Y muchos dicen, maestro, yo sí sé, ¿sabe cómo se quita el hipo? Que te espanten. Bueno, a muchos los espantan y se les quita el hipo, a otros no. Otros dicen, toma agua, como en este caso, y se te quita el hipo. Y tomas agua y no se te quita el hipo. Otros dicen, da 3 brincos y se te quita el hipo. El chiste es que no sabemos por qué te da hipo y cómo curar el hipo. Acá me están poniendo con una bolsa de papel. Me imagino que la pones a respirar y así controla la respiración y se te quita el hipo. Pero pónganse a pensar en esto. El hipo, ¿por qué nos da hipo y cómo controlar el hipo? Y hagan esta prueba, chavos. Hagan esta prueba. Ahorita que termine la clase, acá me dicen sosteniendo la respiración. Puede ser que agarres y digas, vamos a dejar de respirar 5 segundos. Ahí va. Listo. Y puede ser así. Dice acá, yo tomo sal y agua y se me quita. Bueno, algunos puede ser que sí, pero a algunos otros no les funciona. Pero hagan esta prueba, chavos. Ahorita que termine la clase, pónganse a investigar en internet
¿Cómo? Me dicen acá, aguantar la respiración 30 segundos. Ojalá no más porque te puedes morir, ¿ok? A mí se me quita tomando agua. Hagan esta prueba. Ahorita que termine la clase, pongan allá en el buscador en Google y pongan cómo se cura el hipo. O pongan lo peor, medicamento para curar, me dice por acá Derek, no te mueres. No, no, no sé, no sé. No lo intenten en casa, ¿eh? No lo intenten en casa. Pero ahorita que termine la clase, pongan en Google medicamento para curar el hipo y se van a dar cuenta que no hay medicamento. Hay enfermedades que necesitan un tratamiento médico, pero también existe un tratamiento alternativo que puede hacer que te ayude a controlar esa enfermedad. Por ejemplo, cuando da diarrea, porque comiste, no sé, comiste algo que estaba echado a perder y te dio diarrea. Lo más clásico, coca con limón y se puede curar, pero no es un tratamiento médico. ¿Por qué? Porque si sigues con la diarrea, con las deposiciones que le llaman, pues ya te vas a empezar a deshidratar y hay que llevarte al doctor. Y el doctor, cuando te revise, va a decir, tienes infección estomacal y te van a tener que inyectar. Y con eso te vas a curar. Pero dense cuenta, a algunos les puede funcionar y a otros no. Esta es la forma en que nosotros podemos contrastar esta información. Tarea para hoy. Vamos a empezar con la tarea para hoy. Bueno, como estamos hablando de español, te voy a dejar de tarea que me investigues, porque esta va a ser la tarea junto con otra tareita que está a continuación en la página 127. Te las voy a mostrar. Está en la página 127. Es un cuadro es un cuadro. ¿Qué voy a hacer en este cuadro? Obsérvenlo bien, página 127. Dice así, malestar o afección y el remedio. En este cuadro que está acá a continuación, en este cuadro, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Donde dice malestar o afección, te dan a consideración lo que es el hipo, el dolor de muelas, el acné, que son los granitos de la cara, el dolor de cabeza, quemaduras, dolor, golpes y dolor de estómago. Al lado tú vas a poner el remedio. Ojo con esto, el remedio. Ya nos dan unos remedios cuando a la gente le da hipo, como es intentar beber el agua de un vaso sin levantarlo, colocar un hilo rojo con saliva en la frente, cruzar los dedos de las manos, aguantar la respiración, como decían acá, por más de un minuto o 30 segundos, no pasarnos porque si no nos podemos morir, jalar al afectado de las orejas, comer limón con sal, reír muy fuerte o sufrir un susto. Así como aparecen estos remedios, vas a preguntarle a tu mamá ahí en casa, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, le vas a preguntar, ¿cómo se cura el dolor de muelas? Hay algunos que dicen que mordiendo un ajo, hay otros que dicen frotando una crema que se llama, si mal no estoy, es árnica, si mal no estoy. Bueno, tú los vas a ir apuntando acá. El acné, con crema de aguacate, poniéndote pepinos, algunos dicen, no, no me lo crean, no me lo crean, que agarras el lodo y te embarras el lodo. Por eso ven a mucha gente que cuando de repente va a un balneario y encuentra el lodo, se lo pone en la cara. No sé, pero ustedes van a buscar estos remedios que te sirvan para controlar esta enfermedad. Por ejemplo, de quemaduras, yo sé de quemaduras, cuando te quemas si es de tercer grado, que no es muy, muy leve, te puedes poner un pedazo de, ¿cómo se le llama esto? De carne, un pedazo, un trozo de carne, donde está la zona afectada. Hagan de cuenta que me quemé mi brazo, me pongo un trozo de carne, o, por ejemplo, me quemé la palma de la mano. Muchos dicen que te ponen tomate, con tomate, ¿ok? No se vayan a echar sal porque les va a pasar, no me lo quiero imaginar. Pero son remedios caseros. O sea, este cuadrito lo vamos a llenar con remedios caseros que tu mamá, tu papá, tus abuelitos te vayan contando
sobre esto. No vale, no vale, no vale meterse en internet y buscar cómo curo el dolor de muelas. No, porque ese va a ser otro trabajo. Me dicen por acá, un trozo de carne congelada. Sí, en efecto, en efecto. Y así están quemaduras, están los golpes y el dolor de estómago, ¿ok? Esa va a ser la tarea de español. Este cuadrito lo vamos a llenar con remedios caseros. ¿Dónde está el cuadro? Está en la página 127 de tu libro de español, ¿ok? Bueno, de historia, de historia. Ya estamos terminando la clase del día de hoy. Leímos la página 87, este pedacito, donde está la vida en Europa durante la Edad Media. Vimos, hoy hablamos de el feudalismo, señores, vasallos y la monarquía feudal. Bueno, vamos a agarrar la página 87, 88 y 89. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. Me interesa que pongan los conceptos que manda el libro. Me interesa que pongan los conceptos que manda el libro. Entonces, cuando abramos la llave va a tener de título, el título va a ser el feudalismo, señores, vasallos y la monarquía feudal. Aquí me dice Chapis Martínez, profe, yo siempre me ando quemando por distraída. No, cuidado, imagínate que te quemes peor, no. Entonces, ya después de que hayamos puesto, vamos a poner los conceptos, ¿ok? Ponemos monarco rey, señor feudal, clérigo, caballero, campesinos y siervos. Abrimos otras llaves y vamos escribiendo las definiciones de cada uno de ellos, ¿ok? Repito, repito. Historia, cuadro sinóptico. El título del cuadro sinóptico va a ser El feudalismo, señores, vasallos y la monarquía feudal. Después pongo los conceptos. Monarco rey, señores feudales, clérigo, caballeros, campesinos y siervos. Y a continuación escribo la definición que yo entendí de cada uno de ellos. Bueno, hoy por hoy es todo, nos despedimos, trabajamos dos materias. Me da mucho gusto haber regresado a clases virtuales con ustedes, chavos. No hay que bajar la guardia, el gobierno ya anunció que apenas nuestro estado cambie de color, nos van a empezar a vacunar a los maestros y ya vamos a poder regresar a la escuelita. El gobierno está diciendo que primeramente vamos a estar ya antes de terminar el ciclo escolar, pero eso significa que nos tenemos que cuidar tanto un servidor como también ustedes. Yo sé, chavos, que allá en casita muchos hay algunos, yo igual, yo ya quiero igual a clases presenciales. No, igual, yo la verdad, chavos, tengo muchas ganas de conocerlos. Ahorita los conozco virtualmente, pero tengo ganas de verlos, de saludarlos, de darles un puño. Hola amigo, ¿cómo estás? La verdad no es lo mismo trabajar así que verles en el salón, verles corriendo, haciendo lo normal que ustedes hacían hasta antes de la pandemia. Pero para eso tenemos que seguirnos cuidando, por favor. Tenemos que seguirnos cuidando, seguir usando nuestra mascarilla. Por favor, yo sé que algunos allá en casita tienen algún familiar que ha enfermado de COVID o que está padeciendo el COVID, por favor, cuídense mucho, aíslenlo, de lejos salúdenlo, denle mucho ánimo, de verdad, denle mucho ánimo, sonrían con él porque yo sé que esto es muy terrible y ya pronto va a pasar. Me despido, bonita noche a todos, yo me despido, como siempre les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo virtual a todos ustedes. Muchos saludos a sus papás y espero en Dios que todo esto pase y se estén cuidando en casita, ¿ok? Les mando muchos, muchos abrazos, muchas bendiciones, lo mejor para todos ustedes y nos vemos próximamente en la clase Meet. Vamos a hacer la clase Meet para trabajar la materia de matemáticas, ¿sale? Bonita noche a todos. Si van a cenar, provecho, pásenla bonito, se vale desvelar, pueden ver una caricatura por allá y después hacer su tarea, ¿eh? Hacer la tarea. Cuídense mucho, nos vemos, nos vemos, nos vemos a todos, saludos.